¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos una vez más al Tiempo con Dios. Continuamos meditando en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículos del 1 al 9, como título, Restaurando la piedad y la justicia. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Si opresión de pobres, perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. En los primeros versículos vemos cómo la esperanza de esta tierra, donde vemos que hay tantas injusticias, está en los adoradores. En el capítulo anterior, en el versículo 1, vemos cómo dice: alza sus ojos para ver el templo y los adora, y los adoradores. Y vemos en estos versículos cómo dice que hay que guardar su pie, guarda tu pie. ¿Y qué significa esto? Es ver cómo estamos delante de Dios, cómo andamos diariamente delante de Dios, cómo está nuestra alma, cómo está nuestra vida espiritual, cuáles son nuestras acciones, cómo vivimos. Y los tres requisitos que debemos cumplir para adorar de manera genuina es, primeramente, oír la palabra de Dios. No estar precipitadamente, sin sentido y quizás apresurarnos para hacer un voto o para jurar. Dice que debemos de no ir apresurados, de no orar sin sentido. Y también esto mismo el Señor Jesús lo enseñó en San Mateo 5, 33 y 37, donde dice que no hagamos juramento ni por el cielo ni por la tierra. Y también vemos que nos dice ahí en San Mateo 6, en el versículo 7, donde nos dice que no usemos vanas palabrerías, como se tiene por costumbre los gentiles, donde quizás se pueda hablar y decir, pero al final de todo solo son vanas palabrerías. Ya en el versículo del 8 al 9 nos dice que no nos debe de tomar por sorpresa o algo que nos sorprenda, cómo el hombre trata o comete injusticias. Nos exhorta a no maravillarnos al ver que como alguien, aquí dice alto, oprime a los pobres y pervierte su derecho. Seguido de esto, bueno, vemos que dice que no nos sorprenda esto. ¿Por qué? Porque hay uno más alto que está sobre ese alto. Y sabemos que el más alto es Dios, y Dios es el juez de todos. Dios ve cada cosa que se hace a su tiempo
Él juzgará la maldad. Aunque vemos injusticias y la victoria de los impíos, no desfallezcamos, pues confiamos en Dios. Además de andar en la justicia que le agrada a Dios, también debemos esforzarnos en orar. ¿Por qué? Pues porque en este mundo hay mucha injusticia. Y vemos también cómo para la mayoría de gente, y más actualmente, la Biblia pues no es la norma de fe y conducta, no es el estandarte de la sociedad. Sin embargo, los que conocemos de Dios, debemos de vivir con cada uno de los valores que nos marca la palabra de Dios, que muchas veces son muy diferentes a los que marca el mundo. Una persona que ama a Dios, que es un adorador, tiene una vida llena de Dios, consagrada y pues tratando con la ayuda de Dios a apegarse a la palabra. Seguramente pues muchas veces vienen los problemas cuando se defiende una filosofía personal y cuando se ignora lo que dice la palabra de Dios, que es nuestro manual, que es nuestro procedimiento, nuestro manual de norma, de fe y conducta. Pero podemos ver también, por ejemplo, cómo a lo largo de la historia podemos encontrar ejemplos. Uno nos marca aquí que es de la economía, cuando se sacó la moneda y surgió el problema de la definición del valor, y cuando se introdujo la economía libre, la igualdad pasó a ser un conflicto. Y esto es como un ejemplo. Podemos ver cómo hay alternativas que se convirtieron en problemas. Es decir, cómo una nueva víctima pasa a ser la culpable y la solución que propone el hombre vuelve a ser un tema de confusión. Esto ocurre porque el mundo formado por el hombre, que es un pecador, el hombre es un pecador, esto es injusto. Pero esto no pasa o no es lo mismo con alguien que adora, que es un adorador. Debemos de ser diferentes. ¿Por qué? Porque no seguimos la normatividad del patrón del mundo, sino que seguimos a Dios y siempre teniendo en nuestro corazón la palabra. Los que conocemos de Dios ya no debemos vivir según nuestra propia voluntad o nuestra propia opinión o pensamiento, sino que debemos de llevarlo todo cautivo a Cristo y a su palabra. El adorador al que busca Dios, recordemos que es aquella persona que se edifica en Cristo con la fe, piensa y obra basándose en Cristo y vive una vida nueva. Que Dios les bendiga.